Bienvenidos a todos y a todas. Quiero agradecer a Javier, al defensor del pueblo, que hoy nos haya querido acompañar en una tarde de viernes, con lo cual le agradezco todavía más el esfuerzo de haber bajado hasta aquí, hasta Cintrónigo, hasta la Ribera, para hablar, pues, desde su amplio conocimiento de la violencia como vulneración de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y lo que nos ocupa es eso. Por tanto, Javier, amigo, muchas gracias por venir hasta Cintruénigo y te vamos a escuchar encantados. Además, todo esto pues luego lo retransmitiremos también por la televisión. A veces, muchas veces, el poder de convocatoria no es muy amplio, pero sí que luego, a través de la televisión local, que emitimos en varias poblaciones, pues se hace llegar, que es lo que de verdad nos interesa, que esto se difunda. Muchas gracias, Javier, y te dejo solo ante el público. Muchas gracias al Ayuntamiento de Cintruénigo y a Raquel por la invitación. Muchas gracias a María Jesús Aranguren. ¿Dónde estás, María Jesús? Ay, María José, perdona, sí, lo tengo bien escrito, María José. Técnica de Igualdad del Ayuntamiento, por habernos invitado y por la organización de estas jornadas. Y yo voy a hablar, pues eso, el título es la violencia como vulneración de los derechos de las mujeres. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Si no, grito más, ¿eh? Y yo creo que lo vamos a hacer en un momento desgraciadamente, de gran actualidad, ¿no? Porque esto está al orden del día, pero hay gente que se encarga todavía, parece, de querer darle más importancia a las cosas, ¿eh? Y además liándolo en un sentido muy contrario al que el asunto socialmente lo requiere, dada la gravedad que tiene, ¿no? La violencia, se entiende por violencia de las mujeres cualquier tipo de violencia física, psicológica, económica, patrimonial, etcétera, que se realiza sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, por la consideración que tienen las mujeres, ¿no? Por considerarse que las mujeres tienen una situación inferior a la del hombre y el hombre tiene el predominio. Esa es un poco la situación cuando se habla de violencia sobre las mujeres, o luego ya hablaremos también sobre lo que se considera la violencia de género, ¿no? Que es una expresión, ya hablaremos. Bueno, pues toda esa violencia que se ejerce sobre las mujeres desde esa posición de considerarlas como algo inferior, eso es una violación de los derechos humanos. No lo digo yo, lo dice la ONU, es que lo dicen absolutamente todos los organismos internacionales, tribunales de justicia. Es una vulneración de los derechos humanos porque son varios los derechos humanos que están afectados. El derecho a la vida, cuando se producen consecuencias letales, fatales, ¿no? El derecho a la integridad física de una persona cuando se la agrede, el derecho a la integridad mental, moral, psíquica, cuando se la amenaza o se la humilla o se la denigra, ¿no? Es decir, existen distintas vertientes y por lo tanto existen distintos derechos que están perjudicados, y el derecho al honor, o sea, el derecho a la intimidad, el derecho, el que te controlen hasta el móvil, la forma de vestir, a dónde vas, tu función es esta. Es decir, todo esto son vulneraciones de los derechos humanos. Y, como dicen los expertos, y les encargan también a algunas personas de recordarlo, que está muy bien recordarlo diariamente, es que es en nuestra sociedad la mayor vulneración de derechos humanos que se da, porque es mucha y diaria, y es habitual, y eso es algo lamentable. Entonces estamos hablando de una vulneración de derechos humanos de las más graves y, lo que es peor, de las más abundantes, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta violencia sobre la mujer? Pues hay distintas consideraciones, ¿no? O sea, todas tienen en común que consideran a la mujer, como he dicho, como un ser inferior. O sea, todas tienen en común y que la discriminan, y además de que la discriminan, que la desconsideran, y que en el grado último la agreden, ¿no? Lo grave no es que esto se da solo en situaciones individuales de hombres contra mujeres, es que también está, de alguna manera, es una violencia institucional, porque también está en las instituciones. O sea, la sentencia de la manada, por poner un ejemplo, pues es que es grave esa consideración que se hace y que se refleja en un texto, porque se ve enseguida que ahí hay toda una concepción de la mujer pues como la víctima que tiene que probar que el delito sea
se ha cometido. Dice, pero esto es al revés, es que la víctima, cuando denuncia una situación así, en un tipo de delitos de estos, no se la puede volver a humillar, a tener que acreditar y a tener que repetir todos los hechos. La consideración tiene que ser otra, la visión tiene que ser otra. Entonces, no solo es una violencia que viene de un individuo o de unos hombres concretos, sino que muchas veces está en las propias instituciones que asumen esos planteamientos o en determinadas organizaciones, organismos sociales. Incluso se da violencia por parte de mujeres contra mujeres, en algunas concepciones culturales y en algunas concepciones, lo digo, no lo digo por nadie, pero me va a entender todo el mundo, en concepciones religiosas. Se puede dar en que la mujer ocupa un plano secundario y en determinadas relaciones son las madres y las hermanas o determinadas personas las que le dicen tu papel es este, tu rol es este, tu función es esta y tú por lo tanto no tienes libertad y tienes que hacer lo que se te dice. ¿Qué bases ideológicas hay? Pues son muy diversas, voy a citar algunas. Como he dicho, la primera es la consideración de la mujer como un ser inferior por causas o por razones naturales, o sociales, o familiares, o individuales. Esto hay gente que lo piensa. Del mismo modo que hay gente que piensa que el hombre blanco es, por causas naturales, más listo y más superior que el hombre de color, o que de determinados hombres, que el hombre de amarillo, o que el hombre no sé qué, esto lo vemos todos los días en determinadas personas, o nos lo enseñan hasta los filmes de determinados países, pues hay gente que tiene consideración social de que la mujer es un ser inferior, mujer tenías que ser. Tan habitual como frasecitas de estas, y que no tienen ninguna gracia. Entonces, ¿esto qué es? Es lo que se suele denominar la concepción patriarcal de la sociedad. La sociedad la hacen los hombres, una sociedad masculina, es una visión está histórica, ideológica, está originada del tiempo y se perpetúa y se consolida, además va pasando de generación en generación y se va haciendo en roles y en educación, roles en papeles, ¿no? en funciones sociales, y se va consolidando. Y esta sociedad, por desgracia, esta concepción está, por desgracia, muy imbuida en la sociedad occidental, la sociedad moderna. Uno ve la publicidad y se da cuenta de que la mujer es un reclamo casi de fetiche, ¿no? Pues una mujer muy guapa, muy no sé qué, con una posición de objeto de atracción de determinadas cosas para vender determinados productos. Entonces, esto es la primera consideración, que es esa de la mujer como un ser inferior. La segunda es la consideración de la mujer como un objeto sexual o como una esclava sexual. Un objeto sexual, oye, vuelta otra vez también la publicidad a dar ese panorama. En el caso que se comentaba antes de la manada y de otros muchos casos que nos pueden venir todas a la cabeza, es que la mujer es un ser o una cosa para satisfacción sexual del hombre, y si no cumple eso, atente a las consecuencias, ¿no? Hay una consideración de ser sexualmente inferior que está a disposición del hombre, ¿no? Como he dicho, el caso de Nagore Laffage, hay esto. En el caso de Laura Luelmo, que hemos visto en Huelva, hay esto. O sea, es que eres pues para eso, estás para eso. Y dices, pero ¿qué concepción es esa, no? Todo lo que es la prostitución, todo lo que es la trata de mujeres, todo lo que es la explotación sexual, ¿no? Casos que se ven, ¿no? Por ahí, ¿no? Dices, ha descubierto en no sé qué club que había una auténtica red de explotación sexual de chicas que habían venido de no sé qué países engañadas. Esto es página diaria prácticamente de los medios de comunicación. En tercer lugar, la consideración individual o familiar, a la que ya también me he referido, y también social, de la mujer como un algo o como un subalguien, ¿no? Como alguien, sí, es alguien, pero es de segunda, inferior y de mi propiedad, ¿no? Esto se da mucho en la relación en pareja o en determinadas concepciones, incluso matrimoniales, ¿no? En esas relaciones no hay sentimiento de igualdad. Uno de los miembros, el hombre, siente que la mujer le pertenece, o sea, la frase esa tan lamentable de la maté porque era mía, ¿no? Porque oye, tú eres mi tesoro, a ti nadie te puede tocar, a ti nadie te puede hacer nada, el único que te puede hacer soy yo, tú eres de mi propiedad, y
estás para lo que, lo que yo te diga, porque como eres un objeto o alguien que estás bajo lo que yo te diga, pues tú tienes que hacer lo que yo te tengo que decir. O en otras situaciones, las que se dan dentro de relaciones de pareja en que se insulta, se humilla, se denigra, se golpea, se le quita lo suyo, se controla o se aísla socialmente a la mujer, ¿no?, por parte de la pareja. Una cuarta concepción, la consideración de la mujer como alguien con una libertad vigilada, tutelada, a quien se puede controlar y cuyos derechos pues están limitados, o estos no cuentan. Es una mujer sin derechos o con derechos limitados. También se dan relaciones en pareja, pero también se dan relaciones de familia, ¿no?, lo que hablábamos, por padres y madres, por hermanos, por hermanas, ¿no?, la concepción de que la mujer, cualquiera que tenga la edad que tenga, puede ser controlada y vigilada por la pareja, ¿no?, por el marido. Y se da en todas aquellas sociedades y en todos aquellos tiempos, aquí se daba hasta el año 78, en España se daba en que para cualquier acto la mujer necesitaba, o para determinados actos, la mujer necesitaba la autorización del marido, ¿no? Eso se ve mucho en Arabia Saudí, cuando las mujeres no pueden ir a la universidad si no es con autorización del marido, las mujeres no pueden conducir, y además las mujeres tienen que ir tapadas para que nadie las vea, porque, como decíamos antes, son de mi propiedad. Y tu cara es mía, de nadie más, ¿no? En quinto lugar, la consideración de la mujer como alguien que tiene deberes fundamentalmente familiares. La mujer debe estar en casa o atendiendo al marido y a los hijos, porque ese es su rol social. No es si lo hace como opción libre, bien, pero si lo hace porque ese es su rol social, eso es machismo. Eso se considera como machismo. O sea, oye, tu función es estar en casa, cuidar a los hijos, procrearlos, tenerlos, el cuidar al marido, atenderle. Eso es un deber, y como es un deber, si tú lo incumples, el que está autorizado para reprimirte o castigarte es tu marido. Y si no, ya se buscará otras fórmulas de castigo, ¿no? Eso en la sociedad moderna, más moderna, ha sido sustituido con, bien, la mujer puede trabajar, pero además la mujer asume las cargas familiares. Y entonces tenemos la mujer que trabaja, lleva a la familia, atiende a la familia, hace todo, y además incluso se encarga de si se pone la suegra enferma, el sobrino, el primo, yo qué sé, ¿no? O sea, es la mujer multitareas. La Superman, que se llama, ¿no?, que tiene que hacer todo. El año pasado hicimos un estudio del tipo de quejas que recibíamos el Instituto del Defensor del Pueblo, del papel de la mujer, y vimos que la mujer que era prácticamente la que presentaba las quejas cuando el que se supone que le han vulnerado el derecho es un familiar. O sea, es que no aparecen apenas hombres defendiendo a familiares. Las que aparecían eran mujeres. Pero defendían no solo a los hijos, defendían al hermano, a la madre, al padre, al primo, o sea, de todos. O sea, era la mujer la que aparecía, asume también la carga de ser la defensora del resto de los miembros de la familia, incluso en las tareas de las instituciones, ¿no? Trabaja, hace lo de casa, defiende, o sea, es multitareas, ¿no? Y finalmente, la consideración laboral de la mujer como trabajadora, pero para puestos de menor responsabilidad o para tareas auxiliares de los hombres. Esto se da mucho en las jerarquías, ¿no?, en las jerarquías empresariales. ¿Quiénes ocupan los puestos de arriba? Hombres. ¿Y hasta dónde llegan las mujeres? Hasta determinados puestos. Los puestos de segundo nivel o de tercer nivel. ¿Por qué no pueden llegar a los puestos de arriba? Pues no pueden llegar a los puestos de arriba, primero porque están ocupados por hombres, y en segundo lugar porque les supone una auténtica elección personal a muchas de ellas. Tienen que renunciar a la vida familiar. Muchas de ellas tienen que decir, oye, no voy a tener hijos, porque si quiero subir o promocionar en mi empresa, yo no voy a tener hijos, y me quiero dedicar al mundo del trabajo. O si quiero tener hijos, es que no puedo asumir esos cargos altos, esos que exigen que exigen más tiempo, que exigen estar en reuniones hasta más tarde, o que exigen viajar, o que exigen lo que sea, porque yo me tengo que dedicar también a la tarea de la mujer, ¿no? Y entonces se queda en la escala laboral en una posición inferior, ¿no? En una posición, esto el otro día decían, en el IBEX 35 solo hay 2 empresas
que están dirigidas por mujeres. En el IBEX 35, solo 1 de cada 4 mujeres están en los consejos de administración. Eso es una de las cuestiones que se pone de alguna manera en eso que se llama esas consideraciones ideológicas que luego van a fundamentar el que el hombre se piense que está por encima de la mujer y que por lo tanto puede decidir por ella y hacer con ella lo que considere oportuno, ¿no? Así podríamos seguir con distintos supuestos, y algunos casos más que ustedes tendrán en la mente, ¿no? Y todos ellos pues ponen, como hemos dicho, esa idea de esa discriminación de la mujer. Ya he dicho que todos los organismos internacionales, la ONU, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, la Unión Europea, todas las instituciones del Estado español, los gobiernos, los parlamentos, los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, todos defienden y han defendido que la grandísima parte de lo que llamamos la violencia sobre las mujeres es por el hecho de ser mujer y por la concepción social que de ella se tiene como alguien inferior al hombre. Es una violencia estructural y machista. No quiere decir que no haya casos de violencia sobre la mujer que no obedezcan a una raíz machista. Si yo le voy a robar a una tía mía porque tiene dinero en casa y la mato, la mato porque robo. O sea, no hay una violencia en ese sentido por razón de género o por razón de sexo, pero es que la mayoría de las muertes que se producen de las mujeres es que están basadas en el sexo o en el género, en esa concepción social de una mujer como segunda categoría, ¿no? Por poner un ejemplo de esta consideración social, hasta el año 62 en España, hasta 1962, al marido que sorprendía a la mujer en adulterio y la mataba o le lesionaba gravemente, se le condenaba con el destierro. Si lo hacía la mujer, era asesinato u homicidio. Si a la mujer que se le castigaba como adúltera, se le ponían 6 años de cárcel. Para que el hombre tuviera pena de cárcel, es que solo era cuando tenía manceba, esa era la expresión que se utilizaba, imaginaos qué concepción, ¿no? Cuando tenía manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella. Fijaros la diferencia que había en el trato del legislador, ¿no? El legislador consideraba que la mujer, con que fuera una vez adúltera, ya era reo de prisión, y para que el hombre fuera adúltero tenía que darse notoriedad de forma habitual, reiterada, mantenida en el tiempo. Vete y prueba aquello, claro, ¿no? Cómo se daba. ¿Y todo eso por qué se daba esa diferencia? Pues porque había una concepción de que el hombre era el pater familias, la gran cabeza de la familia que había que proteger. Era el que llevaba la familia y por lo tanto tenía que ser el protegido. Como era el protegido, era el que asumía todos los derechos de propiedad y de decisiones sobre la vida de los demás miembros, entre ellos el de su propia mujer, ¿no? Esto desaparece con la Constitución del año 78, pero tiene que ir variando la legislación, tiene que ir cambiando toda la legislación para que se vaya protegiendo a la mujer y sacándola de esa situación. ¿Y cuándo se da esta reacción? Pues la reacción es mucho más tardía de lo que parece, porque empieza realmente la reacción en el año 2003. En el año 2003 se reforma el Código Penal. La redacción no es muy buena, es con aquello de la violencia doméstica. La primera reacción es violencia doméstica, prácticamente están equiparados los dos miembros. Se sabe que en la realidad los casos de violencia doméstica son más del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre, pero está equiparado en el Código Penal, eso en el 2003. En el año 2004 se promulga la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Es ahí cuando se habla por primera vez de violencia de género, la violencia que se hace. Y la concepción que tiene esta ley es la violencia contra la mujer dentro de las relaciones de pareja o por haber sido pareja. O sea, esta es la concepción. Y esta es la que existe hoy en el Estado. El Estado considera que violencia de género es aquel caso que se da una agresión o la muerte de una persona o el asesinato de una mujer por parte de alguien que haya sido pareja o expareja. La ONU dice que eso no es violencia de género. Dice, eso forma parte de la violencia de género, pero eso no es violencia de género. Da un concepto mucho más amplio. Y dice, cualquier situación en que una persona sea agredida por razón de su sexo o de su género es violencia de género. Y el legislador navarro, yo creo que da una definición que es más cercana a lo que todos pensamos, que es que cualquier violencia que se realice sobre una mujer por el hecho
de que sea mujer, pues la consideración que tiene el agresor de esa mujer es violencia de género. ¿Esto qué supone en la práctica? Que a la hora de contar las víctimas, estamos contando víctimas diferentes y casos diferentes. Y el legislador, cuando considera violencia de género las mujeres asesinadas dentro de las relaciones de pareja o expareja, cuenta, por ejemplo, este año 47. Cuando se cuenta los casos de violencia sobre mujeres por el mero hecho de ser mujeres, se cuentan y son 91. No es lo mismo. Entonces, Nagore Laffage, ¿aquello era violencia de género o no era violencia de género? ¿Era violencia de género? Pues según la ley española no, según la ley de Navarra sí. Laura Luelmo, la profesora de Huelva, que tiene la mala suerte de que tiene enfrente un tío que ha salido de la cárcel, joder, y es un pirao, y este la mata, perdón, y la mata. Entonces, ¿eso es violencia de género? Pues según el legislador estatal, no. Según el legislador foral, sí. Según la ONU, sí. Entonces ya se ve que hasta no nos ponemos de acuerdo ni en los conceptos básicos, ¿no? Lo de la manada sería violencia de género si está considerado, ¿a que sí? Todos pensamos que sí, para el Estado no. Y dice, joder, pues esto hay que aclararlo, ¿no? Una de las cosas que se exige por parte de los expertos es revisar y ponernos de acuerdo todos en los conceptos. El Código Penal se reforma también en el año 2015 y aquí introduce un elemento que ha dado lugar a cierta polémica y que incluso esta semana ha dado lugar a cierta polémica, ¿no? Porque salía una sentencia del Tribunal Supremo en la que decía, si le agrede una pareja que se habían pegado, ¿no? en la calle, a la salida, ella quería seguir la juerga o quería ir a la discoteca, él no quería ir, quería irse a casa, tiene una discusión, le pega él a ella, ella le pega a él, mejor dicho, él le devuelve a ella, ella le devuelve a él, los tribunales primeros dicen que eso es una agresión mutua y que no ha habido lesiones y que por lo tanto no da ninguna relevancia, pero llega el caso al Tribunal Supremo y juzga con arreglo al Código Penal del año 2015 y dice, en la agresión de ella a él es violencia doméstica y por lo tanto la pena es de 3 meses y en la agresión de él a ella es violencia machista y la pena es de 1 año. Y claro, eso causa cierto revuelo, ¿no? Dice, esto es una desigualdad, esto no sé qué, no sé cuántos, tal. Estaba además, a la par, estaban discutiendo unos partidos políticos con otros sobre Andalucía y la composición y estaba de moda la cuestión esta, o sea, estaba puesta de manifiesto y se origina cierto revuelo. Lo que ocurre es que el Código Penal de 2015 ha agravado las penas en las que hay una lesión o un golpe o un maltrato del hombre a la mujer. Los ha agravado, les ha puesto una pena mayor. Eso podría ser una discusión filosófica o política, pero lo cierto es que en el Código Penal, desde el año 2015, las agresiones de ellos a ellas están agravadas penalmente. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es cortar cualquier situación en la que se le vaya al hombre la mano y que se lo piense mejor y que se dé cuenta de que no pueda andar en ese tipo de situaciones. Y por lo tanto el Código Penal y el Tribunal Supremo condena con mayor pena este tipo de situaciones. La Ley Orgánica del año 2004 de Violencia de Género es una ley de las más avanzadas del mundo, eso es lo que se suele decir, pero con esa limitación que he dicho de que solo se refiere a las situaciones de violencia en el mundo de la pareja. Y por lo tanto lo que hay que hacer es revisarla para que se extienda a más conceptos y proteja a la mujer en todas las situaciones en las que sea por una desconsideración hacia ella como mujer. La ley reconoce distintos derechos de las mujeres, derecho a información, derecho a una atención social integral, asistencia jurídica gratuita, derechos laborales y de seguridad, derechos de las funcionarias, derechos económicos, etc.
y también hace hincapié en todo lo que son medidas de sensibilización y con todas las campañas que solemos ver, medidas pro educación, para ir cambiando las bases del sistema, crea los juzgados de violencia sobre la mujer y de fiscalía contra la violencia y establece todas esas medidas judiciales que solemos oír de protección, ¿no? De las pulseras, las distancias, las órdenes de protección que inmediatamente dictan los jueces cuando hay una situación de agresión, las protecciones en salidas del domicilio, la suspensión de la patria potestad y de la custodia del agresor sobre los hijos de la víctima, etcétera. Un largo catálogo de medidas. Estas medidas luego en el año 2018, ahora en agosto, se han ampliado y eso es lo que hace el legislador. En Navarra, en el año 2015, se aprueba una ley para actuar contra la violencia hacia las mujeres y es una ley que establece todavía más medidas, ya aquí en el caso de Navarra, pensando en que la mujer no puede solo limitarla, como tiene un defecto la ley estatal, a presentar la denuncia, a soportar la intervención policial, que para ella es un auténtico calvario, a tener que enfrentarse al proceso penal y de jueces, que la mayoría de las mujeres ni lo entienden ni lo quieren entender porque tienen un shock en la cabeza normal, dada la situación, y lo que hace es volcar medidas de apoyo social a la víctima, y establece ayudas económicas, establece el derecho a buscarle una vivienda para sacarla del domicilio donde está el agresor, mientras se sustancian todas las cosas. Aislarla no, o sea, quiero decir, alejarla, aislarla del bárbaro, por decirlo de alguna forma, alejarla de ahí, establecer medidas de apoyo a los hijos quedan en la custodia de la madre y hay que buscar incluso cambios de colegio, de establecer apoyo de trabajadores sociales y de determinadas medidas que vayan, como digo, a apoyar a la víctima desde el plano social. La ley del Estado más policial, más judicial, la ley de Navarra trata de complementar eso con ayudas sociales. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es, todas estas medidas, todas estas leyes, todos estos pactos que se han hecho, ¿están siendo suficientes para resolver o ayudar a la cuestión? Yo creo que la respuesta es evidente, ¿no? La respuesta es no. O sea, hay que hacer muchas más cosas. Hay que hacer mucha más hincapié, hay que destinar más recursos. Esto es más grave incluso que los asesinatos de ETA. ETA mató 800 y pico personas. Aquí desde el año 2003 llevamos con más de 700 mujeres asesinadas. Eso no se cuentan ni las lesiones graves, ni los casos graves, ni las amenazas graves, ni las situaciones de humillación. O sea, si se contara todo eso, es que las cifras se nos van a cientos de miles de mujeres. O sea, según un programa que tiene el Ministerio de Interior de lo que llama víctimas de violencia de género, con esa concepción de mujeres amenazadas por la pareja o la expareja, solo con esa concepción limitada hay 500.000 detectadas y apreciadas, 500.000. Pero sabemos, por las personas que han sido asesinadas, que no denuncian ni la tercera parte. Solo ha denunciado antes la tercera parte de las muertas. Luego quiere decir que si ha habido 500.000, pues tendríamos que multiplicar por 3, por hacer una cuenta, que además no sabríamos si es verdad, para saber cuántas personas hay realmente en esta situación. Imaginemos que nos da 1,5 millones, pero es que estas solo son las víctimas en pareja. Luego, si hay el doble o más del doble que están fuera de la pareja, contando las de la pareja más las que están fuera, es que nos vamos a más de 3 millones de mujeres. Y probablemente igual nos quedábamos cortos, Nos quedamos cortos. O sea que estamos hablando de una realidad social ciertamente importante. Y eso exige no solo cambiar la consideración y el apostar por la educación y discurrir sistemas para ir reduciendo todo esto, sino que exige un volumen mayor de recursos económicos, humanos, poner a disposición todo un sistema nuevo a servicio de las mujeres que sean víctimas, porque es que si no, esto no va a bajar, esto puede ser largo, puede ser muy largo.
Incluso la cifra de este año, del año 2018, es de 47 mujeres asesinadas dentro de la pareja. En Navarra 2, hubo un caso en Guartaraquil y otro me parece que era en Burlada. Digo que en el 2018 son 47 y se dice que es el año que más bajo ha sido el número de muertes. Pero eso no consuela a nadie. No consuela a nadie por dos cosas, porque el número tenía que ser 0, no 47. Eso de entrada. Y en segundo lugar, porque es que 47 no te dice más que en el 2018 han sido 47, pero no te dice cuántas pueden ser en el 2019. Porque de un año a otro año no hay una tendencia que baje. No es que vaya a menos la cosa, sino que este año ha sido el que menos te ha salido de toda la serie, pero es que en otros años en que también había número bajo, al año siguiente aumentaban el número de víctimas. Luego estamos hablando de un número importantísimo de víctimas. En el 2009, 56. En el 2010, 73, en 2011, 62, 2012, 52, 2013, 54, 2014, 55, 2015, 60, 2016, 49, 2017, 51. Solo, mirad que soy pesado, es que me parece importante, en relaciones de pareja o expareja. Hoy, ahora cuando veníamos por aquí, me parece que en Zaragoza, o no sé dónde era, la policía de Zaragoza han matado a una mujer, ¿no? Pues eso pues probablemente no esté considerado como delito de violencia de género por el legislador estatal, pero es que, porque me parece que era el hijo el que la ha matado, ¿no? O sea, joder, claro, como es el hijo ya no es pareja, Y dices, ya, pero bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? La delegación del gobierno o el gobierno central va a cambiar este concepto para recoger estos casos de asesinados, de asesinadas, mejor dicho, por esa consideración más amplia, y además las estadísticas hasta muy recientemente no empiezan a ofrecer los datos de los menores asesinados por violencia de género para dañar a la otra pareja. El caso ese del pirao ese que por hacerle daño a su mujer mata a los dos hijos, ¿no? Es que hace falta, era por hacerle daño a la mujer. Y luego ese caso además no es solo uno, es que luego hay otro caso posterior, ¿no? O sea que son lo que se llaman los menores víctimas de violencia de género, ¿no? Y luego hay otras víctimas, que son los hijos que se quedan huérfanos por el asesinato o por las lesiones graves, ¿no? El padre a la cárcel y la madre al cementerio o al hospital o a donde sea, ¿no? O sea, es que que las cifras que voy dando es que van multiplicando por situaciones de estas, ¿no? Denuncias por violencia de género. De enero a septiembre del año pasado, de enero a septiembre, o sea, no todo el año, se recibieron 125.000 denuncias. 125.000 denuncias. ¿Significa que son 125.000 mujeres? No, porque hay mujeres que lógicamente han denunciado varias veces, ¿no? Hay otras mujeres que no han denunciado, pero no todas las denuncias son de mujeres. En 2017 fueron 166.000 las denuncias, y entre 2009 y 2017 1.222.000 denuncias. Condenas por denuncia falsa, el famoso las mujeres denuncian para quedarse con la casa y con los hijos. La famosa frase. El número de condenas por denuncia falsa frente a 1.222.000 denuncias, el número de condenas por denuncias falsas fue de 96, el 0,0078. A mí me enseñaron que en matemáticas cuando una cifra es 0,0 es que es 0. O sea, la práctica es 0. O sea, te voy a subir el sueldo al 0,0078. Bueno, qué subidón. El tercer trimestre del año pasado, 2018, que era el verano, es cuando más denuncias se han puesto en España, 43.560. Esto los expertos lo consideran un dato positivo, y muestran su confianza porque empiezan las mujeres a perder miedo, a perder el miedo a la denuncia. Denunciar da mucho miedo. O sea, eso de enfrentarte al calvario judicial,
le asusta hasta el profesional, o sea que no me extraña que haya cierto miedo, ¿no? Aparte de la dureza de la situación, ¿no? Pero bueno, se están empezando a presentar denuncias. Uno de los sitios donde más han aumentado las denuncias es en Navarra, precisamente. Yo creo que también un poco por conciencia y por mayor sensibilización, ¿no? Ya de situaciones. En el 70% las denuncias son las propias víctimas quienes las ponen, ¿eh? O sea, ese dato va aumentando. Y de todas esas denuncias, ¿cuánto ponen las mujeres? Las propias mujeres, el 70%. Y el dato va aumentando, es decir, van perdiendo el miedo. Antes tenían que ser los atestados policiales, o los atestados sanitarios, o los servicios sociales, o otro familiar. Ahora no, ahora son las propias mujeres. Y curiosamente, el dato que va bajando es el de los propios familiares, el de los familiares. Cada vez los familiares denuncian menos. Los familiares, no sé si otra vez vuelven según estas estadísticas, a lavarse un poco las manos en esa situación, ¿no? El 68% de las 120 y pico mil denuncias que hubo el año pasado, las víctimas detectadas eran españolas. Ya sabéis que se suele decir que los que más maltratan son los extranjeros, ¿no? Pues de cada 10, 7 son españoles y 3 son extranjeros. Aquí se le va a la pinza a todo el mundo, ¿eh? Y de todas las edades. No se puede hacer falsas imputaciones ni clasificaciones. Es un problema muy cultural, muy social, y se puede dar en todas las edades, en todos los sitios y en todos los lugares. Donde más denuncias se presentaron fueron en Baleares, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cantabria, y donde menos en Extremadura, Castilla y León y Galicia. No porque haya menos, sino porque se denuncian menos. Yo no me creo que haya determinadas sociedades, yo no me creo que en Extremadura haya menos denuncias porque la situación sea menor. Ojalá sí, ojalá sea así, pero no sé, si en Navarra hay muchas y en Extremadura hay pocas, no sé, cada uno puede hacer las lecturas que quiera, y por supuesto equivocarse y tal. El servicio el teléfono, el 016, que ya sabéis que es gratuito para llamadas, recibió en el año 2018 más de 70.000 llamadas, más de 70.000 llamadas. El número de dispositivos activos de seguimiento, las pulseras que se pusieron de alejamiento, fueron 1.150. Y el número de órdenes de protección en 2018 fue de 38.000. A mí este es el dato que me da, que más se aproxima al número de víctimas desde la visión judicial, desde la visión de los jueces. Me da que el número de víctimas fue 38.000. Si el número de órdenes de protección fue 38.000, hubo 38.000 agresores, pues quiere decir que hubo 38.000 agredidas. Hago esa relación, ¿no? Y me da que esa fue la cifra real. Antes decía que no todas las denuncias son mujeres, pero sí que me da que 38.000 es un número muy alto, muy alto. Es más que el número de muertos en carretera y de heridos gravísimos, es más que el número de suicidios, es más, o sea, es una cifra altísima, 38.000 personas con medidas de protección, que las medidas de protección se ponen cuando la agresión ha sido muy grave. No ha habido muerte, pero sí que ha habido una agresión grave, si no, no se pone la medida de protección, ¿no? Y el sistema de casos de violencia que utiliza el Ministerio, como decía, tiene detectadas 500.000 víctimas de género, números redondos. Tiene hoy en casos activos 59.000, es decir, hay 59.000 personas que están valoradas con riesgo. En Navarra, víctimas detectadas, hay 953. Somos una población pequeña, pero estaremos en el 1,5, pues por ahí andaremos la cosa. Incluso me da que es más el número de víctimas en Navarra que la media de población. Quiere decir, si hago una regla de 3 entre los 45 millones de españoles y los 650.000 de Navarra, y hago esto, me da que sale la cifra de... No lo ha hecho, pero me da que sale la cifra de Navarra muy por encima de la media esa. Y por lo tanto en Navarra, insisto, que me da que hay más denuncias, que hay más denuncias, y que el número de víctimas está por encima de esa media, 953, de las cuales son casos activos la tercera parte. Es decir, hay 345 personas que en estos momentos la policía vigila, que no les pase nada. En 173 no aprecia un riesgo
inmediato, no desprecia nada porque si no las tendría protegidas, no descarta nada. En 148 valora un riesgo bajo, dice, bueno, pues el tío este está lejos, está en Galicia, ella está aquí, en Cortes, que se desplace es difícil, tal. En 20 detecta un riesgo medio, en un caso aprecia riesgo alto. En España hay 262 personas en riesgo alto y por ahora no detecta ningún caso de riesgo extremo. En España hay 23, quiere decir que 23 mujeres pueden caer en cualquier momento, incluso teniendo detectado al posible agresor, ¿no? Las tienen bajo vigilancia, o sea, están con pulsera, la policía y todo, pero aquí no te fíes que cualquiera en un momento te hace un desastre, ¿no? Por sentencias, se calculan unas 40.000 las sentencias penales. Veis un poco la cifra, como antes decía yo, de las víctimas que me daba, que eran 34.000 y tal, o 38.000. Bueno, pues el número de sentencias penales con condena, con sentencias penales son 40.000 y con condena hay más de 31.000. O sea, que siempre anda por ahí un poco esas cifras, entre 30 y 40.000, el número real de mujeres que han sido agredidas, golpeadas, humilladas por sus maridos en el año pasado solo. Las sentencias son condenatorias en el mayor de los casos, o sea, no se denuncia porque sí, las sentencias condenan. Y luego esa frase de que, hay casos de que el caso de los hombres asesinados se oculta, no, se conocen los datos. Lo que pasa es que los datos dan unas cifras muy bajas, o sea, de condenas, solo en condenas, luego voy con los datos de hombres asesinados, ¿no? Solo en condenas, frente a 100 mujeres, hay un hombre frente a 100 hombres condenados, hay una mujer condenada. Frente a 100 hombres condenados hay una mujer condenada. O sea, que no hay apenas violencia de las mujeres contra los hombres. Y en los casos en que se han detectado mujeres asesinadas, por ejemplo, en el año 2016 hubo 38 mujeres asesinadas y hubo 10 hombres asesinados. Pero hay que ver las circunstancias, porque a los hombres no se les mata porque se les considere un hombre inferior, ni por una posición social que ocupen, ni en todos los casos los hombres asesinados son asesinados por su mujer o por su pareja. Quiere decir que los datos no son correlativos, que la situación es la misma. Los defensores del pueblo nos reunimos en octubre de este año. Hicimos un estudio de la normativa y señalamos varios puntos, ¿no? En uno instamos esa revisión que he dicho de la legislación para que todos hablemos de lo mismo cuando hablemos de violencia de género. Creemos que tiene que ser violencia de género, al menos la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres, luego ya nos pondremos de acuerdo en otros conceptos, pero la violencia contra las mujeres, eso es violencia de género, porque si no se nos quedan casos muy señalados y nos quedan fuera. Dijimos que hay que poner en marcha el pacto de Estado ese que se firmó por todas las fuerzas. Oiga, lo han firmado, pues pongan las dos cosas, primero la voluntad y segundo el dinero, ¿no? Que hay que ponerlo, que hay que impulsarlo para que se haga. Dijimos que hay que coordinar los servicios para que estén todos coordinados, los servicios policiales, los servicios sociales, los servicios de atención a la víctima, que hay que ser muy sensible y tener mucha formación por parte del personal que va a atender a las víctimas. No se puede ser un tío frío, me ha atendido un señor frío. He venido aquí, me ha pasado todo esto, soy víctima y me recibe un señor que parece que desconfía de mí. Eso no puede ser, tiene que haber empatía con la víctima, tiene que recibirse y tener formación para poder atender. Hay que reforzar la confidencialidad en los datos. No puede ser que te cambies de domicilio, que te cambies de teléfono, que te cambies de colegio y lo sepa a los pocos días el agresor. No puede ser, o sea, que hay agujeros en el sistema, ¿no? Entonces hay que garantizar el derecho a las víctimas, en ese sentido la protección. Hay que tener a las víctimas informadas y asesoradas en el plano judicial y en el plano social, en todos los planos, ¿no? Hay que reforzar las plantillas para todo lo que es la asistencia sanitaria y la asistencia psicológica.
no digo nada cuando hay menores ya también víctimas, es que hay que reforzar para recuperar lo antes posible a las personas víctimas, ¿no? Y distintas medidas más, pues, algunas de ellas, pues que se revise el servicio de teleasistencia móvil, ¿no? El de lo que las tienen las mujeres, que muchas veces no funciona, que no puede ser, y lo mismo el sistema, el dispositivo de localización, a ver, que te lo quitas y no pasa nada, oiga, que no, que esto hay que tienen que ser sistemas que no se puedan quitar y que sistemas que estén muy controlados, ¿no? En fin, distintas medidas que se pueden ir hablando y comentando, ¿no? O sea, por supuesto, la custodia y la patria potestad del agresor a partir de determinados umbrales de agresividad tiene que ser eliminada, no puede ser, no puede ser. O sea, no puede ser que sea agresivo con la mujer y que no sea agresivo con los hijos. Nadie te garantiza que no sea agresivo en los días siguientes o en determinados días con los hijos. Y esas bipolaridades y esas dobles personalidades de que soy muy amable con mis hijos y los quiero mucho, ya mi pareja la trato como si fuera un balón, ni hablar. Eso no puede ser. Bueno, y esto es un poco lo que venía a contaros y con lo que concluyo. Os agradezco la atención y si os puedo ser de ayuda, pues a vuestra disposición en lo que consideréis. Y ahora pues estoy abierto a las preguntas que queráis formularme y sea capaz de responder, que eso es lo más difícil, ¿no? Que sea capaz de responderlas. Muchísimas gracias. Yo creo que el Código Penal español es durísimo, y hay castigo. Lo que no sé es si se quiere otro tipo de castigo, ¿sí? Si se quiere otro tipo de castigo, y es que no salgan las personas de la cárcel. Yo, a título personal y de calle de ciudadano, soy más duro que todos los demás. Les aplicaría unas penas durísimas, pero eso no es lo que dice el ordenamiento jurídico, eso no es lo que dicen las leyes que hay en España, eso no es lo que dicen los poderes públicos, no es lo que dice la Constitución. Tienen establecidas otras reglas. O sea, a título individual, aquí cada uno es torero, o opinador de toros, o entrenador, o sabe de cada partido todo, y sabe la alineación que hay que poner, y sabe lo que hay que hacer, y todo. Pero no es eso lo que el conjunto de la sociedad ha establecido. Entonces, la sociedad está en un debate de qué hacer con todas estas personas que no tienen una solución, y está en ese debate. Entonces, tampoco se puede, yo desde luego no tengo una bola para saber cuál va a ser el resultado. Lo que digo es que la normativa que hay actual, desde luego, castiga y plantea el problema de, en determinados casos, con determinadas personas, qué hacer. Y ahí estamos. Y ya veremos qué se hace. En el caso de Huelva, sin ánimo de polemizar con nadie, me da que no estaba condenado por violación, me da que estaba condenado por otros delitos, pero me da que no era por violación. No lo sé. O sea, quiero decir, sí, pero me da, no lo sé, ya lo miraré, o sea, que tampoco es pero aunque lo estuviera, estamos en el debate. En ese punto del debate, está la sociedad en ese punto del debate. Yo ya le digo, yo como posición personal, que sepa usted, que sí, que yo me pongo por encima de usted, mire, me pongo por encima, yo más duro que él, y a los de la manada, más duro, que no ese es el debate, que no es esa la cuestión, que no es una decisión de a ver quién dice que la pena tiene que ser más alta. El debate es otro. Es otro. Y en eso se está. Sí, en eso está. Contestando, yo también estoy de acuerdo en que se pueden castigar individualmente determinados casos, pero es que ante las cifras tan grandes y tan apabullantes que estamos trabajando, es que hay que trabajar en otras bases, hay que trabajar en la educación. Y en la formación y la sensibilización de los ciudadanos y en la educación, sobre todo, de las nuevas juventudes que están viniendo. Es que el problema es dramático porque entre los adolescentes está mucho más permitida la violencia y el control hacia la mujer. Es que no se ve que se vaya hacia adelante, sino que en determinados momentos se ve que se va hacia atrás.
Y hay que trabajar en ese sentido de la educación y de la sensibilización, porque nos estamos dirigiendo a miles de personas. Luego habrá casos particulares y eso pues discutiremos todo lo que haya que discutir. O sea, yo desde luego también estoy de acuerdo en ese sentido. Y creo que hay que trabajar mucho más en la prevención. Creo que hay que investigar más en la prevención. Creo que hay que trabajar ahí mucho más. Ahí falla algo, falla, no sé lo que falla, pero falla algo. Hay casos en que se han denunciado y aun y todo se han producido asesinatos. Y hay otros casos que no se han denunciado y hay que ver de qué manera se pueden detectar. Hay que trabajar más, hay que trabajar mucho más ese campo, que no es fácil, todo esto que estoy diciendo. En criminología se suele decir que ningún delincuente piensa que lo van a pillar. Si pensara que lo van a pillar, no lo haría. La gran mayoría, ojo, hay mucho pirao. Hay mucho, la gran mayoría de los que cometen un delito piensan que lo van a pillar y que el peso de la pena que les va a caer es muy bajo en relación con lo que van a hacer. Y eso es precisamente uno de los puntos del debate de qué tipo de penas poner, porque si las penas fueran disuasorias, las penas serían gigantescas, pero es que no está del todo comprobado ni asegurado que las penas, por muy altas que sean, le disuadan a quien va a hacer un delito, a quien va a cometer un delito, le disuada del delito. A mí sí que me disuade, y a usted, y a la gran mayoría de los de aquí, pero ¿por qué es que no cometemos un delito ni a tiros? Pero es que el que va a cometer el delito, ya no digo si es grave, si va a matar a alguien, si va a violar a alguien, si va a violar a una chica, si la va a secuestrar, si la va a llevar, si la va a golpear, si la va a matar, si la va a enterrar, si la va a trofear, a ese no le disuade nada, ni piensa que lo van a pillar. Yo estoy de acuerdo en el que el concreto caso de Nagore Laffage y en el concreto caso de La Manada, los tribunales, es mi opinión, ojo, se quedaron cortos en la pena, en la condena. Se quedaron cortos, pero en la calificación del delito, ojo. Sí, yo en el caso de La Manada creo que gran parte del malestar de la gente se produce además por dos hechos. Uno, porque se le llama abusos sexuales, que es por donde se le condena, por el artículo que se le condena a estos, por abusos sexuales, no por violación, agresión, o agresión con violación. Y en segundo lugar, por un voto particular lamentable en la extensión, en la forma, en lo que dice, en lo que considera, en el jolgorio, en el ver jolgorio donde hay una violación, etcétera, ¿no? Luego se produce el segundo recurso, en el que de 6 magistrados, 2 ven que es violación, 4 siguen considerando que es abusos sexuales con arreglo a esa calificación del Código Penal y fijaros, yo creo que en lo que suelo leer y ver de condenas, me parece que 12 años de cárcel no es una pena baja. Entendedme lo que estoy diciendo, en comparación con otros que veo. El otro día vi una violación de 7 años la pena. Estas son de 12. No quiere decir que la de 7 sea el tipo y la de 12. Quiere decir que 12 años está bien. Hay homicidios que se castigan con menos, ojo, ¿no? O sea, sin entrar en oye, si nos ponemos todos finos, 100 años. 100 años, pero quiero decir que 12 años, pero el problema estaba en que como le calificas de abusos sexuales con la terminología del Código Penal, muy mal hecha, por cierto, muy mal la redacción del Código Penal, que es uno de los problemas que hay, y como además emites un voto particular, eso a la gente le molestó muchísimo, se enfadó muchísimo, se levantó. Y sobre lo que comentas, mira, es que hay que denunciar. Es que si no se denuncia no hacemos nada, no vale para nada. Vámonos a casa. No puede haber desánimo. O sea, el desánimo claro que existe, pero no puede haber resignación ni derrota. Mire, accidentes de tráfico va a haber siempre. Policías de tráfico hay a cientos. Multas a cientos. Señales a cientos. Carreteras reguladas a cientos, coches cada vez más seguros y sin embargo sigue habiendo accidentes de tráfico. Y vamos a ver, si la cuestión
no es criticar decisiones individuales que todos compartimos que están mal hechas, y en las que yo insisto, oiga, yo me pongo por encima a los demás, ¿eh? Para mí la manada, que les caigan 100 años y que no salgan nunca, ¿eh? y que los descuarticen si quiere, ¿eh? Pero insisto, aquí de lo que estamos hablando es de las medidas que se toman por parte de la sociedad y de los órganos que tiene la sociedad, y desde luego que hay medidas que llaman a capítulo aparte y que nos dejan a todos sorprendidos, ¿eh? Claro que esta es una de ellas, ¿eh? Esta es una de ellas, pero bueno, ahí está el sistema, ese es el sistema de los recursos, de los juicios. Oiga, si el tribunal ha querido dejarlos libres, pues yo no estoy de acuerdo con que los deje libres, más no le puedo decir. ¿Qué medidas concretas? Pues hay muchísimas. ¿Son suficientes? Ya le digo que no, pero ¿qué medidas hay? Por supuesto que las hay, ¿eh? ¿Qué medidas las hay? Y desde luego legislación hay un montón. Y lo mismo respecto a lo que antes no le he contestado, ¿no? La pregunta de las leyes de violencia de género. Lo que hay que hacer con las leyes de género es revisarlas, reforzarlas, no derogarlas, ni suprimirlas, ni llamarlas de otra forma, ni perdernos en debates estériles de que es una violencia doméstica y yo no sé qué otras cuestiones, porque cada cosa es cada cosa, ¿eh? Aquí estamos hablando de las violencias contra las mujeres, ¿eh? Por el hecho de ser mujeres, por la consideración que tiene el agresor o la persona que la hace esa violencia sobre la mujer. Esa es la violencia que estamos hablando aquí. Claro que hay otras, ¿eh? Hay miles de violencias, por desgracia. Pero la que estamos hablando es de esta, ¿no? De esa violencia que responde a un sistema machista, patriarcal, que es considerado incluso con el agresor. Y todas las cuestiones que me están planteando pues son reflejo en gran parte de esa sociedad, ¿eh? Y eso es lo que hay que cambiar, esa sociedad. Pues no es poco cambiar una sociedad, pero no lo hacemos, ¿no? Sí, hay que hacerlo, ¿no? ¿Eh? Poco a poco o rápido a rápido, o rápido a rápido, ¿no? O sea, yo veo que la sociedad navarra ha cambiado muchísimo, es más, creo que ha cambiado más que otras sociedades. La ley de Navarra lo que hace es extender la protección más allá de la relación de pareja. De alguna manera duplica lo que en el Estado es solo para la relación entre la víctima y el agresor pareja, lo que hace es extenderla ante la mujer frente a cualquier violencia sobre la mujer. Pero en Andalucía también tiene una ley igual, por eso es la bronca de esta que está viendo en Andalucía, de que voy a derogar la ley de violencia de género de Andalucía. Es que la del Estado no la van a poder derogar. La podrán derogar en las Cortes, pero no en Andalucía, ¿no? Entonces lo que dicen es cambiarla por una ley de la familia y de no sé qué, no sé cuántos, ¿eh? O sea, es darle otro enfoque para desactivar todo esto, ¿no? Sobre otra base, otra concepción, ¿no? Es negar, que es... aquí, esto ya saben ustedes que hay determinadas ideologías que dicen todos somos iguales y tenemos que ser todos iguales, absolutamente todos, ¿eh? Yo, como soy rico, tengo que pagar el 10% del impuesto. Y usted, como es pobre, pues paga el 10%, a mí qué me importa. Yo, como soy rico, puedo ir al cine. Usted, como no tiene dinero, no puede ir al cine. Yo, como soy rico, me puedo pagar la calefacción. Usted, como no es rico, no se puede pagar la calefacción. Pero todos somos iguales. Este es el debate de fondo. Las mujeres y los hombres son iguales, nadie lo niega. Pero cualquier ley que trate de decir que las mujeres están en una posición inferior respecto al hombre, quítela, porque no es verdad, porque son todos iguales. Sí, hombre, más progresista que yo no hay nadie. Este es el debate. Entonces, las leyes que se discuten, que se llaman violencia de género, lo que parten es de que la igualdad jurídica, claro que es igual, pero la igualdad social, la realidad social es de una desigualdad de la mujer en peor posición que el hombre, pues culturalmente, y que hoy en día la mujer no está mejor que el hombre, porque no lo está, porque no está en la misma posición del hombre, no está. Aquí, como perdamos la esperanza, nos hundimos. Yo no pierdo la esperanza. Yo voy a perder dos cosas, las últimas de mi vida son primero la vida, que la perderé en el último minuto, en el último segundo, y la penúltima, la esperanza. No voy a perder la esperanza por nada, y menos por cambiar las cosas que no me parezcan bien.
Yo al menos quiero hacer eso, mientras tenga uso de razón. Otros que hagan lo que quieran, ¿eh? Pero a mí me parece eso. Y si estoy aquí, lo digo, y si estoy en otro lado, lo digo, ¿eh? Y como esto me parece que está mal, habrá gente que le parezca que está bien, pues yo digo, a mí me parece que está mal y que hay que cambiarlo, y que hay que mejorar la ley, y que me parecen los recursos pocos, y que habrá que aumentar la policía, y que del mismo modo que había unos concejales amenazados que llevaban escolta, pues habrá que poner escoltas a mujeres amenazadas, o no. O a lo mejor hay que poner vigilantes a los amenazantes. A mí esto me lo dijo una vez una víctima, ¿eh? Me dijo, oiga, caballero, ¿eh? Oiga, me hizo pensar, me dijo, oiga, caballero, a mí no me apetece tener un policía foral detrás vigilándome, que se lo pongan a él. Y dije, coño, pues, perdón por la expresión, perdón, pues oiga, pues me parece que igual hay que ir vigilando estas cosas, que hay que ir pensando, que a lo mejor hay que ir, el Código Penal tiene que ir pensando que cuando salga alguien porque cumple la pena, mientras estén las cosas como están, el día que esté la pena permanente no revisable y esté la cadena perpetua y estén las personas por este delito y por otros 1000 dentro y no salga nadie, pues no habrá problema, pero mientras salgan, cumplan la pena y salgan por cumplimiento de la pena, pues igual hay que ir pensando en vigilarlos, pues igual, ¿no? Pero claro, nos harán falta muchos policías, pero hay que ponerlos, ¿no? Es que, por eso digo que esto es parte del debate.